Muy buenas noches, estimados padres de familia del Colegio Monteverde y de los colegios hermanos que hoy nos acompañan desde diferentes lugares del país. Muy buenas noches, estimados padres de familia del Colegio Monteverde y de los colegios hermanos que hoy nos acompañan desde diferentes lugares del país. Nos da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia magna, La familia pandemia hoy, retos y oportunidades. Agradecemos el apoyo del Liceo Monterrey, que hace posible esta transmisión y llevarla a sus hogares y a ustedes también. Esta noche tenemos el honor de contar como invitado especial con el doctor Jesús Amaya Guerra. Jesús es licenciado en Educación con maestría en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Monterrey. Tiene una maestría en Psicopedagogía Clínica en España, doctorado en Currículum e Instrucción por la Universidad del Norte de Texas, posgrado en Educación, Género, Aprendizaje y Cerebro por la Universidad del Norte de Texas, con 43 años de experiencia en docencia desde secundaria hasta maestría en los Estados Unidos y México. Conferencista a nivel nacional e internacional, Estados Unidos, Sudáfrica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Especialista en kinesiología y disfunción cerebral, educación integral y comportamiento, asistencia profesional psicológica. Autor y coautor de 30 libros en español e inglés. Entre ellos, Los hijos tiranos llegan a las empresas. ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? Padres ausentes, hijos desconectados y vacíos. Vicios y virtudes del éxito y fracaso académicos. Homo sapiens, pero brutus. Padres obedientes, hijos tiranos. Los hábitos de la autodisciplina. También es conductor del programa de radio Sin Rodeos. Conductor del programa de televisión Tiempos de Familia. Columnista semanal de los periódicos El Norte y Vanguardia. Jesús, seas bienvenido. Bien, muy buenas noches. Antes que nada, agradecer la atenta invitación que el Colegio Monteverde ha hecho y todas las escuelas hermanas. Realmente es un gran privilegio. Hasta ya me siento en familia hablando de estas grandes instituciones. Voy a hablar de un tema muy importante, ya que en marzo 2020 ocurrió un gran parteaguas. Teníamos ciertas rutinas, teníamos ciertas formas de vivir. Y hace ya casi 6 meses hemos cambiado nuestra forma de vivir. Y de eso voy a hablar. Voy a hablar de lo que es la familia Pandemios. Por cierto, calculo 2 o 3 meses más publicar este libro, que es realmente una nueva generación que estamos viviendo, que tanto papás como muchachos. Pero no solamente voy a hablar de ese libro, sino también otro libro que acabamos de publicar, La vida tóxica en tus hijos, que realmente necesitamos nosotros entrar en detalle sobre todo qué es lo que están viviendo las familias, los papás y sobre todo nuestros muchachos. Y la primera pregunta que surge, este es algo sumamente importante. ¿Realmente los padres saben, no saben, no quieren saber? Muchas veces se hacen ciegos de lo que están viviendo nuestros hijos. Fíjense, es algo muy interesante, ya que en los últimos años empieza a haber un distanciamiento. Fíjense, eso es muy importante, papás, en donde cada vez más y más los papás no sabemos lo que nuestros hijos están viviendo. Nos estamos desconectando en esta relación entre padres y sobre todo de los hijos. Este estudio me llama mucho la atención, en donde le preguntan a los papás, oiga, ¿cómo considera usted a nivel de matemáticas? Ahí están bien los grados. ¿Qué calificación usted considera que su hijo tiene matemáticas? Más del 80-90% dice, papá, no, mis hijos están muy bien, tienen puras 10, puros 9. Y luego vamos a preguntar a los maestros y solamente el 20-30% tiene 9 y 10. Y así es cuestión de lectura, de matemáticas. Hace unos años
la Universidad Autónoma de México, especialmente en la Ciudad de México, hizo un estudio muy, muy interesante en donde entrevistaron a más de 3,000 padres de familia. Y a los papás les preguntaron, a ver, papá, ¿su hijo fuma? Entonces, y todos eran adolescentes. Entonces, el porcentaje era el 80% de los papás decían, no, mi hijo no fuma. Y después preguntaban a los muchachos, ¿fumas? Y encontraron que más del 50% fumaban. El 80% de papás decían que no fumaban y el 50% de los muchachos sí fumaban. Y así una gran cantidad de preguntas. Entonces empezamos a vivir, papás, un proceso en donde no conocemos lo que están viviendo nuestros hijos, sobre todo en el proceso de qué está sucediendo en esta vida con los muchachos. Y desafortunadamente hoy muchas veces los maestros empezamos a tener cierto temor de poder decir la verdad de lo que está pasando con tus hijos. Entonces muchas veces, aunque aparezca un 10 en la calificación de la escuela, muchas veces ese 10 es un 5, un 6 o un 7. Porque ahora las escuelas y muchas veces los maestros, en serio, empiezan a tener un gran temor hacia los padres al decirles en un momento la verdad. ¿Por qué? Porque hoy muchas veces los papás, en vez de escuchar, en vez de colaborar con el maestro, inmediatamente empiezan muchas veces a atacar a las escuelas. Entonces estamos viviendo una generación muchas veces que nos estamos desconectando. Me llama la atención en este abril pasado, esta revista, en donde anuncia que a partir de esta pandemia, nuestros hijos están viviendo una situación cada vez más crítica y más difícil. Hay un incremento del consumo de alcohol, papás, fíjense bien. Hay un incremento de la marihuana, incremento de videojuegos, incremento de pornografía, etc. Empezamos a encontrar realmente que en esta pandemia nuestros hijos están viviendo unas situaciones cada vez más críticas y difíciles. Lo que tenemos que hacer, papás, por favor, tenemos que abrir un poco los ojos. Tenemos que saber qué es lo que está pasando con tus hijos y ayudarle al muchacho a poder, en un momento dado, corregir, orientar al muchacho. Según los estudios dicen que a partir de esta pandemia se ha incrementado a nivel mundial un 12%, sobre todo de visitas a páginas pornográficas, por ejemplo. Y encontramos nosotros que a nivel mundial empieza a haber este incremento. Pero no solamente es eso, sino que también empezamos a tener otro tipo de dificultades, sobre todo ahora le llaman cuarentena 15. ¿Por qué cuarentena 15? Porque al final de la cuarentena o de esta pandemia vamos a aumentar 15 libras o alrededor de 7 kilos aproximadamente. Y si ustedes observan, en estos procesos, en estos estudios que se han hecho, México está incrementando o ha incrementado el aspecto de la pornografía hasta casi un 30%. A nivel mundial se habla de entre un 15-20% máximo y a nivel México ya estamos hablando de un 30%. Aún más, hay estudios que nos dicen que precisamente esta página asegura que México consume más pornografía durante la cuarentena, aumentando hasta un 40%. Entonces, papás, a lo que voy es a lo siguiente. Una cosa es que nosotros no estemos al pendiente de lo que está pasando con nuestros hijos y otra cosa es lo que está pasando realmente con los hijos. No estoy diciendo que hay que tener una paranoia y ahora sí hay que tener desconfianza de los muchachos. Lo único que estoy haciendo es tratar de estar alerta, papás, alerta. Porque a nivel mundial, nuestros hijos están presentando una mayor cantidad de problemas de salud mental. Y no solamente es eso, fíjense bien este artículo. Este artículo me llama mucho la atención, en donde hacen dos estudios, un estudio en abril y un estudio en julio. ¿Y qué encontraron en esos estudios? Que en mes de abril, por ejemplo, encontraron que más o menos el 30% de los muchachos presentaban algún tipo de problema de salud mental. Y ahora en julio pasado, después de 3 meses, de un 30 a 31%, aumentó a un 41 y 42% de muchachos con algún problema de salud mental. Empezamos a encontrar muchachos con dificultades de aislamiento, dificultades de sentimientos de abandono, papás. Esto es impactante, papás. En donde se está hablando que el 43% de los muchachos están viviendo una situación fuerte de ansiedad. A lo que voy, papás, esto es muy importante, papás. Tenemos que estar alertas, porque hoy estamos viviendo una situación de mayor vulnerabilidad con los muchachos en este aislamiento, este confinamiento que están viviendo. Me llama la atención esta noticia en agosto pasado. Precisamente el director del Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México afirma
que en esta pandemia se ha incrementado, por ejemplo, el consumo de adicciones. ¿Sí? O sea, están alerta, o sea, algo está sucediendo. Ahora, ¿por qué está pasando esto, papás? ¿A qué se debe que está pasando esto? Porque muchas veces los muchachos no saben qué hacer ante estas situaciones, papás. Son comentarios reales de muchachos. Dice, todos están en la casa todo el tiempo, es un poco abrumador. Siento a mi mamá encima de mí todo el tiempo, hartándome. Quiere aprovechar que estemos todos juntos en la casa, hacer cosas juntos, pero tengo muchísimo trabajo que hacer. ¿Sí? Otro comentario, me siento encarcelada entre cuatro paredes, necesito salir con mis amigas. Sí, me estoy volviendo loca. Maestro, sé que debo tener cuidado, pero me urge estar y platicar con mi familia. Estoy entrando en un estado de presión bastante fuerte. Quiero salir con mis amigas, pero nadie quiere, entonces me estoy sintiendo sola. Lo que estamos viviendo, papás, es una situación realmente con los muchachos que tenemos que estar alerta en este proceso. ¿Y por qué tenemos que estar alerta? Porque este elemento de aislamiento se va a prolongar unos meses más. Ya llevamos casi 6 meses y probablemente vamos a durar unos 10, 11 meses más de este proceso. Entonces necesitamos estar en diálogo, en apertura con los muchachos. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de que los muchachos estén más vulnerables? Hay una gran cantidad de estudios, pero un estudio que me llama la atención es del doctor Palincas. Palincas trabaja actualmente en la Universidad del Sur de California y él tiene un término muy interesante, le llama locura polar. ¿Qué significa locura polar? Él ha hecho estudios de expediciones que van al Polo Norte, Polo Sur, al Ártico, por ejemplo, en donde van exploradores, en grupos exploradores de unos 10, 12, 15 exploradores. ¿Y qué ha encontrado? Que estos muchachos que pasan no semanas, meses en estos lugares inhóspitos, encuentra que el 60% de los muchachos empieza a presentar problemas de depresión, problemas de sueño. Empezaron nuestros hijos a tener problemas de insomnio, papás, que hay que tener mucho cuidado. Empezaron a ser muchachos cada vez más agresivos, más irritables. Empieza a haber fricciones en el grupo. Empiezan a observar que hay pérdida de la memoria, problemas de concentración, de ansiedad, de apatía, de aburrimiento, en un momento dado, de poco esfuerzo, de poco inicio de tareas, de poca proyección hacia trabajar, hacia un sentido de vida, etc. Y esto, papá, lo hace este proceso de aislamiento. Y ahorita voy a hablar en qué forma podemos ayudar a tus muchachos. Este caso, esta historia, es de un cosmonauta ruso, Lebedev, que en la década o a principios de la década de los 80 estuvo en órbita terrestre más de 7 meses con otros cosmonautas rusos. Y al regresar a la Tierra después de 7 meses en el espacio, le preguntaron cómo te sentiste y la respuesta para él fue impactante. El 30% del tiempo que estuvimos en el espacio nos los pasamos discutiendo, peleando, enojados, etc. Entonces hay un fenómeno, papás, que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, sobre todo en este proceso. ¿Y qué pasa? Que la NASA en Estados Unidos dice, conocemos los efectos que va a tener el aislamiento de estos astronautas en el espacio. Entonces, NASA realizó una investigación muy profunda para encontrar qué necesitamos preparar, entrenar a nuestros astronautas aquí en la Tierra para poder prevenir, para que el muchacho cuando vaya allá en el espacio no sufra de todas estas consecuencias que han vivido todas estas expediciones o todas estas personas que han vivido en etapas de total aislamiento. Y la NASA encontró algo muy interesante. Hizo estudios en viajes de corto plazo y largo plazo. ¿Qué necesitamos desarrollar? ¿Qué habilidades? ¿Qué capacidades? Y encontró algo muy interesante. En las dos, fíjense bien, en las dos columnas, en donde la columna izquierda corresponde a viajes a largo plazo y la columna derecha, viajes a corto plazo en el espacio, encontró 2 factores comunes al principio. Estos 2 factores se repitieron en ambos. ¿Y cuáles son esos 2 factores? Un factor muy importante es poder enseñar al muchacho a que tenga un buen control emocional. Papás, necesitamos hoy en este confinamiento poder capacitar, fortalecer a los muchachos a que puedan controlar sus emociones. Y el segundo factor importante que ellos encontraron en este estudio es poder desarrollar capacidad de resiliencia, capacidad del muchacho a poder
soportar frustraciones para tener un buen rendimiento y un buen desempeño. Entonces, son dos factores, control emocional y el segundo elemento, sobre todo el manejo de las frustraciones para poder tener un buen desempeño. ¿Y qué necesitábamos entonces, papás? Un elemento muy importante ahora, fíjense bien, siempre ha sido importante, papás, pero hoy en la pandemia es mucho más importante. Desarrollar la capacidad de autorregulación de tus hijos. Y ahorita voy a hablar de eso, papás, y cómo desarrollarlo. Y este es un punto sumamente importante que tenemos de hacer. ¿Por qué? El doctor Shanker en este libro habla precisamente de que la autorregulación es lo que realmente va a determinar el éxito de nuestros hijos en la vida, el éxito de nuestros hijos en el trabajo, el éxito de nuestros hijos en la escuela, lo que es la autorregulación. Déjenme dar un ejemplo de esto, papás, un ejemplo muy interesante. En el año 2014, en Veracruz, fueron los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y en esos juegos hubo una final de taekwondo entre una mexicana y una cubana. Y al final los jueces le dieron la medalla de oro a la mexicana y la de plata a la cubana. La cubana no estuvo de acuerdo y observen el momento de la premiación. Observen la mano izquierda de la cubana. ¿Qué está haciendo? Está mandando un saludo a todos. ¿Sí? Este acto, este hecho, este señalamiento que hizo la cubana le costó 1 año de suspensión y además le costó no ir al año siguiente a los Juegos Panamericanos y le costó, papás, 2 años después no ir a los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto tiempo duraría esta ceremonia? Pues dura unos 3, 4, 5 minutos en que te ponen la medalla y viene el himno de la persona que ganó la medalla de oro. Quizá duró 5 o 6 minutos. Bueno, lo que la cubana decidió en 5 minutos de su vida, le costó toda su vida deportiva. Toda su vida deportiva. Esta cubana que observamos en la imagen, hace 2 años antes, ganó medalla de oro en las Olimpiadas. 1 año después, o sea, el 2013, fue campeona mundial de taekwondo. Y observen ahora esta muchacha en el 2019. ¿Sí? 2019, esta muchacha perdió, en serio, en forma rotunda, en el primer combate en el Campeonato Mundial de Taekwondo. En pocas palabras, destruyó su vida por una mala decisión en 5 minutos. Y esto es lo que tenemos que trabajar, papás, fuertemente con los muchachos. Tenemos que trabajar para que el muchacho regule sus emociones. Yo entiendo, fíjense bien, y a lo mejor la cubana tenía razón. Y a lo mejor la cubana merecía la medalla de oro. Probablemente sí. Pero no es la forma de comportarse, de reaccionar. No es la forma. Terminando esta ceremonia, pues ella hubiera hecho simplemente una protesta formal en forma normal y natural. Pero no aquí, papás. Y esto nuestros hijos lo tienen que entender. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta pandemia? Tenemos por un lado, papás, estos aspectos afectivos, emocionales que tenemos que controlar. Y por el otro lado, papás, tenemos que cuidar la nueva normalidad escolar y educativa. Porque también trae efectos, papás, efectos en esta pandemia. Se observan en estos pronósticos, fíjense bien qué interesantes estos pronósticos, como el año pasado, septiembre hasta marzo, que se suspenden clases, el muchacho va desarrollando paulatinamente un buen rendimiento en matemáticas. Pero a partir de mediados de marzo, que se cierran escuelas, observen el riesgo que tiene el muchacho de rezago. Hay un rango de entre un 25 y 70% que el muchacho no va a obtener un buen rendimiento escolar a través de esto. Entonces, estamos viviendo no solamente a nivel emocional, sino también estamos viendo elementos académicos y educativos que la pandemia puede afectar a nuestros muchachos. Esto es real, papás, porque no es lo mismo una clase presencial que una clase a distancia. No es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que también trabajar en lo que es este proceso de poder incorporar al muchacho en el proceso académico y escolar. El doctor Masur de la Universidad de Harvard, me llama mucho la atención este estudio, usa el electroencefalograma para evaluar y medir las ondas cerebrales. Se observan ustedes en los días del lado izquierdo si el muchacho está estudiando, si el muchacho está repasando,
Si el muchacho está presentando un examen, se observa ondas cerebrales bastante activas y bastante altas. Aún más, en el sueño, papás, cuando nosotros dormimos, hay una gran actividad en el cerebro. Sin embargo, observen los círculos rojos. Es cuando el muchacho está tomando una clase. Observen, hay mayor actividad en el cerebro cuando dormimos que cuando tomamos una clase. En otras palabras, el muchacho no se está enganchando, papás. El muchacho no está aprendiendo. No es lo mismo. Esto es importantísimo, papás. Esto es algo fundamental. Fíjense lo que voy a decir. Voy a contar una anécdota porque es muy importante para esta nueva pandemia, del compromiso de hoy que tiene el muchacho a nivel escolar. Hay una anécdota que me encanta de un maestro universitario americano, que después de vacaciones de verano llega el primer día de clases a su salón y le dice a sus alumnos: muchachos, este verano pasado me dediqué a enseñarle a hablar a mi perro. Mi perro aquí está afuera, si quieren les hago una demostración. Y claro, los alumnos, sí, que pase, un perro que habla, imagínense. El maestro hace pasar a su perro, el perro se postra enfrente de todo el grupo, pasan 5 minutos, el perro no dice nada, pasa 10 minutos, el perro no habla, y a los 15 minutos un alumno levanta la mano y le dice: oiga, maestro, su perro no habla. Y el maestro le dice: efectivamente, yo les dije que enseñé a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Son dos cosas muy diferentes, papás. Una cosa es que el maestro haga todo el esfuerzo para que el muchacho aprenda, y otra cosa es que el alumno aprenda. El agente más importante, académicamente hablando, ¿sí?, es el muchacho, es el alumno. Su función más importante, papás, es el aprender, papás. Y necesitamos nosotros que nuestros hijos se enganchen en las clases que ahora son sincrónicas, que se enganchen y pongan atención cuando el maestro está exponiendo clases a través de una pantalla. ¿Y en qué forma? Una, por favor, papás, una importantísima, que su hijo tome apuntes a mano. Que su hijo tome notas a mano, papás, a mano. Ya no es opción, papás, es obligación que el niño, el muchacho, tome notas a mano cuando está escuchando una clase. Usted va a decir: no, pues yo le tomo screenshot, le tomo una foto de pantalla, ya con eso. No, papás, por favor, no hagan eso. No lo hagan. No, yo voy a grabar, no lo graben. El muchacho necesita, fíjense, papá, lo siguiente. Cuando el muchacho está escuchando la clase y va a tomar notas, ¿el cerebro qué hace? Pues el cerebro primero pone atención. Enseguida empieza a escuchar al maestro. Viene el input, escucha al maestro. Ya que lo está escuchando, su cerebro empieza a entender y a comprender lo que el maestro dice. Como el maestro quizá va un poco rápido y no tenemos la oportunidad de escribir todo lo que dice el maestro, ¿qué hace el cerebro? Sintetiza, resume lo que el maestro está diciendo, lo parafraseo, lo escribo, lo que yo entendí. Todo esto, papás, implica un gran funcionamiento del cerebro. Porque no solamente el muchacho escucha, porque si el muchacho no está escuchando, va a pasar como le dice el doctor Mazur, su cerebro está totalmente pasivo, no recuerda, no olvida, no entiende nada, por favor, papás. Es que es cansado. Pues claro, el proceso de aprendizaje es cansado, papás. Y necesitamos nosotros que el muchacho se incorpore en este proceso, papás. Cuando un muchacho toma notas a mano, papás, los estudios son muy claros. Mejora su memoria, mejora su comprensión, mejora su rendimiento, mejora sus calificaciones, papás, y en pocas palabras, mejora el aprendizaje. Logramos un aprendizaje activo. ¿Que requiere esfuerzo? Sí. ¿Que es cansado? Sí. Pero el muchacho necesita, porque el proceso de aprendizaje, papás, es trabajo cognitivo, papás. Muchas veces pensamos que por estar viendo el muchacho aprende. Por favor, no va por ahí este proceso importante. Y aquí entra un proceso muy, pero muy importante en este proceso, papás. Papás, por favor, mucho cuidado con esto. Porque ahorita estamos teniendo una epidemia de muchachos de que, no, es que el maestro es aburrido. No, es que no, papás, por favor. Fíjense bien, voy a dar un ejemplo personal para entrar en este punto. Porque es algo fundamental, papás, es algo fundamental. Cuando yo era pequeño, hace poquitos años, por cierto, una de las cosas que me encantaban para jugar era la caja de cartón de zapatos.
Mis papás compraban zapatos nuevos y decía, Jesús, aquí está la caja para que tú juegues lo que tú quieras. Y en serio, para mí era lo máximo una caja de cartón. Esa caja de cartón de zapatos, en primer lugar, era un balón de fútbol americano. Jugaba fútbol americano, hacía el pase, lo tapaba, hacía el fumble, ya que el cartón estaba medio así, medio roto, eso me servía de barco, de submarino, de carro, de fuerte. En otras palabras, yo tenía el proceso de transformar la caja en una creatividad, una imaginación para yo divertirme. Yo hacía el esfuerzo, papás, de la creatividad. Hoy es diferente. El niño llega, mamá, estoy aburrido. ¿Y qué hace mamá? Hijito, toma. Toma, hijito. No, papás. No. Hijito, ¿estás aburrido? Ponte a barrer. Ponte a trapear. Ponte a leer. Ponte a escribir. Ponte a resolver o a armar un rompecabezas. Papás, necesitamos a nuestro hijo que él transforme la realidad. Porque hoy el muchacho está acostumbrado que el medio ambiente a mí me divierta, que el medio ambiente a mí me entretenga. Y esto, papás, es algo sumamente crítico, papás, crítico en este proceso. Porque ahora el muchacho está depositando todo el proceso de que el maestro tiene que hacer la clase divertida. El maestro tiene que hacer la clase entretenida. El maestro tiene que hacer la clase interesante, porque si no lo hace, no lo aprendo, por favor, papás. Y estamos en un problemón, papás. Nuestros hijos tienen que aprender ellos mismos a transformar esa realidad. Fíjense bien, papás, no hay clases aburridas, no hay maestros aburridos, no hay materias aburridas, no hay familias aburridas, hay personas aburridas. El proceso de aburrimiento es de uno, papás, no es del medio ambiente. Es uno el que genera este proceso de aburrimiento, no alrededor, papás. Voy a dar un ejemplo rápido de este proceso, papás. Antes de esta pandemia, el semestre pasado, a nivel universidad, en una de mis clases, pregunté, por favor, dígame cuál es la clase más aburrida de la universidad que han tomado. Unánimemente, todo mundo, el maestro, la clase de filosofía, muy aburrida, tediosa, el maestro, el contenido, 1000 cosas, ¿ok? Y en ese grupo, papás, había un estudiante que estaba realizando sus estudios en la carrera de humanidades. Y le pregunto a este alumno, oye, ¿llevaste la carrera de filosofía con este grupo? Sí, maestro. ¿Llevaste la materia de filosofía con el mismo maestro en este grupo? Sí. ¿Llevaste el mismo contenido de filosofía con este grupo? Sí. Y le pregunto, ¿y qué piensas? Maestro, me dice el alumno de humanidades, maestro, la mejor clase que he tenido, no, maestro, lo máximo, discutimos, leímos, reflexionamos, aprendí cantidad, maestro. Mi pregunta es entonces, ¿por qué este grupo dice que el maestro es aburrido y este alumno dice, no, hombre, es la clase más interesante que he tenido en mi vida? Papás, porque el aburrimiento está en nosotros y el muchacho tiene que aprender eso. El muchacho tiene que ser una persona activa en el proceso de aprendizaje, papás. Yo sé que estás al lado de tu muchacho tomando la clase, yo sé eso. Pero por favor, no le des la respuesta a tu hijo. No le resuelvas todos los problemas a tu hijo, porque ahora lo veo constantemente. El maestro hace una pregunta y el papá dice, la respuesta es esta. El maestro hace esto y el papá se lo hace al alumno. No, papás. El proceso de aprendizaje lo hace el alumno. ¿Por qué hablo de esto, papás? Porque hay una capacidad que tenemos que desarrollar. Lo dice Carlos Darwin. Dice, las especies que sobreviven no son las más fuertes, no son las más rápidas ni las más inteligentes, son aquellas que se adaptan al cambio, papás. Esto es algo sumamente importante, papás. La inteligencia y la habilidad de adaptarse a los cambios. Papás, nuestro hijo tiene que aprender a adaptarse. Por favor, entiendan eso. Miren, voy a hablar de esto, papás. En nuestro libro de Padres Obedientes, Hijos Tiranos, hacemos un análisis muy interesante. Yo me considero generación de padres obedientes. Somos de la generación que nacimos entre 50 y 70. Son los baby boomers, en otras palabras. Somos la generación de padres obedientes. Yo le pregunto a los papás que nacimos entre 50, 70, 75 y 80, los que nacimos en esa década, o antes.
Les pregunto, cuando nacimos, al momento de nacer, ¿la familia, nuestros papás se adaptaron a nosotros? No, nosotros tuvimos que adaptar a la familia, a los papás, a sus reglas, a sus horarios. Seguimos creciendo y nosotros nos adaptamos a la escuela. Y seguimos creciendo y nosotros nos adaptamos a la empresa. Nosotros somos una generación, en serio, de una adaptación, de una flexibilidad increíble. Nuestros hijos, pregunta, al momento de nacer, ¿se adaptan a la familia? No, los papás no estamos adaptando a estos muchachos. Este muchacho, al momento de llegar a la escuela, ¿se adapta a la escuela? No, papás. Las escuelas se adaptan a esos muchachos. Y este muchacho, cuando va a trabajar, ¿se va a adaptar a las empresas? La respuesta es no. Las empresas, muchas de ellas se van a adaptar. Por eso, papás, tenemos que desarrollar esta capacidad. Me encanta este término en inglés. Perdón por el término en inglés, pero esta palabra une dos elementos: learnability, la habilidad de aprender, la habilidad de adaptarse, la habilidad de cambiar, la habilidad de poder asimilar cualquier situación que nos estamos enfrentando rápido, en forma permanente y en forma de calidad, papás. Este es un elemento fundamental que tenemos que desarrollar en los muchachos. ¿Que es difícil? Es difícil. Esta semana pasada, perdón por el comercial, en el periódico El Norte publicó un artículo, La generación de los pobrecitos. Y eso habla. Es que a mi hijo le doy más horas en el videojuego. Es que pobrecito. Pobrecito porque no ha visto a sus amigos. A mi hija le dejo que esté en las redes sociales hasta las 3 de la mañana. Es que pobrecita, extraña a sus amigas. Esa palabra de pobrecito, papás, hay que tener un poco de cuidado, papás. Un poco de cuidado. Sí tenemos que entenderlos, sí tenemos que ayudarlos, pero por favor, no seamos, en serio, papás permisivos, sobreprotectores, papás, porque eso le estamos haciendo un gravísimo daño a estos muchachos. Y la ley del Rivas, a nivel de administración, es muy clara, papás, es muy clara. Dice lo siguiente: para poder sobrevivir, papás, para poder sobrevivir, una organización, una sociedad, o una persona o grupo de personas tiene que aprender al menos en la misma rapidez que cambia el entorno. Entonces, papás, es una misión difícil, sí, pero tenemos que hacer. ¿Por qué es difícil, papás? Porque los papás tenemos un gran reto hoy, un gran reto. Tenemos un reto importante porque muchos tenemos home office, muchos de nosotros hemos perdido el trabajo, muchos de nosotros hemos, en serio, perdido el poder adquisitivo muchas veces porque hemos estado ganando menos dinero. Ahora la escuela en casa, eso nos trae vueltos locos, en serio, vueltos locos, en donde hay más responsabilidades, porque no es lo mismo que nuestros hijos estén en la escuela o que vayan también a actividades extracurriculares y esos momentos no estén en la casa nuestros hijos, que ahora están todas 24 horas, 7 días de la semana, nuestros hijos permanentemente. No es lo mismo, hay más responsabilidades, hay más trabajo. Pero aquí viene un pero muy importante. Y es donde quiero nosotros, por favor, enfatizar, papás. Nosotros, papás, no somos maestros, muchachos. Nosotros somos padres, por favor. En esta pandemia, cumplamos nuestra misión de ser padres. Y esto es algo crítico. Yo siempre he dicho, y me puedo equivocar, que el gran físico alemán Albert Einstein, ¿sí?, hubiera sido un pésimo maestro de física en secundaria. Pésimo maestro de física en secundaria. Pésimo. No es lo mismo saber mucho física que enseñar física. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, papás, necesitamos nosotros colaborar con la escuela. Necesitamos nosotros que los maestros nos ayuden a que el alumno no solamente aprenda, sino que también nos puedan, hasta cierto grado, orientar cuando nuestros hijos tengan una pequeña dificultad. Pero no somos nosotros este proceso de poder sustituir a los maestros. Esto es algo sumamente importante. Entonces, ¿cuál es la misión de ser padres en este proceso de la escuela? Uno de los elementos más importantes es poder crear ambientes de aprendizaje, papás, de supervisión, en donde yo sé que es muy difícil, la casa es pequeña, es muy difícil el tener un lugar, un espacio, un tiempo, lo sé, pero hagamos todo lo posible que mientras nuestro hijo está tomando una clase, por favor, que los hermanitos no estén viendo televisión a todo volumen, por favor, que los hermanitos no estén corriendo jugando, por ejemplo, que haya cierta tranquilidad, cierta concentración. Una de las cosas que yo recomiendo, pero simplemente depende de su muchacho, es que usen esto. Esto es muy importante, papás, para que el muchacho se focalice auditivamente en la clase. Porque si no tiene esto, papás,
está en todo el ambiente de la casa y genera una mayor distracción, ¿sí? Entonces traten de usar o que su hijo use audífonos para que pueda tener una mayor concentración. Entonces, no es fácil, papás, pero tenemos nosotros que desarrollarnos, muchachos, en este proceso. Y tenemos que supervisar, papás, y tenemos que vigilar. Y uno de los elementos más importantes es el sueño, papás. El sueño, papás, es uno de los factores más importantes que necesitamos nosotros cuidar de nuestros hijos. Nuestro hijo tiene que dormir de 8 a 9 horas, papás. 8 a 9 horas. Un muchacho que duerme poco, papás, trae problemas, papás, de depresión, de ansiedad, de impulsividad, de atención, de pensamiento suicida, papás. O sea, esto es real, papás. Estamos teniendo hoy muchachos con problemas de insomnio, papás. Insomnio. Porque este aislamiento produce y provoca ese tipo de dificultades. Y si a eso le sumamos que nuestro hijo se duerme en su recámara con eso, peor tantito, papás. Peor tantito. Por favor, esto no en la recámara de sus hijos, papás. Por favor. Esto debe estar en su cuarto, supervisado, vigilado. Un muchacho que duerme con esto, papás, en serio, no se va a dormir a las 10 de la noche ni a las 11. Si bien nos va a hacer a la 1, 2, 3 de la mañana. Y el muchacho se tiene que levantar porque es noche de escuela y para las 7, 8, 7 y media, el muchacho ya tiene que estar despierto. Y entonces es un problema porque el muchacho está cansado, está agotado y no quiere estar. Y entonces, y como la pantalla requiere mayor concentración, mayor esfuerzo, pues olvídate, generamos un problema bastante fuerte en este proceso de aprendizaje. Cuiden el sueño de sus hijos, papás. Esto es algo sumamente importante, papás, porque afecta también aspectos cognitivos, toman decisiones, toman malos riesgos, malas decisiones, no hay retención en su cerebro, papás, pobre razonamiento, o sea, todo esto se conjuga, papás. Necesitamos vigilar al muchacho que tenga este elemento. Y por favor, la tecnología no en el cuarto de sus muchachos. Usted va a decir, es que en la escuela encargan mucha tarea y el niño se tiene que terminar hasta la 1 o 2 de la mañana. Papás, por favor, no seamos ingenuos. Yo entiendo que hay ciertas escuelas que realmente hay mal diseño de tareas y por ello hay que hablar con la escuela cuando hay un mal diseño de tareas. Pero en general no es eso, papás, no es eso. Cuando un muchacho está haciendo la tarea, en primer lugar, ¿por qué el muchacho empieza a las 10 de la noche a hacer tareas o a hacer las actividades? O juntarse en equipo. Es porque el muchacho, en serio, porque todo el mundo se conecta en la noche. ¿Y para qué? Para que no estén supervisados, para que no estén los adultos vigilándolos. Por eso están en la noche, papás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El muchacho está haciendo la tarea. El celular, papás, no debe estar a un lado de la computadora. No debe estar a un lado de la tableta, por favor, papás. Porque el muchacho en serio se distrae. Y usted dice, no es que mi hijo es multitareas, multitasking. No es cierto, papás. La neurociencia afirma lo siguiente. El cerebro, papás, no es capaz, fíjense bien, papás, el cerebro no es capaz de poder aprender, asimilar 2 estímulos en forma significativa al mismo tiempo. No es posible, papás. ¿Qué hace? El muchacho está leyendo en la pantalla, está leyendo. Y en eso recibe un WhatsApp. ¿Qué hace el muchacho? Se desconecta de la pantalla y se conecta al WhatsApp. Lee el WhatsApp, ya lo leyó el WhatsApp, se desconecta del WhatsApp y se vuelve a conectar a la pantalla. Y cuando se conecta a la pantalla, ¿en dónde me quedé? ¿Qué estaba leyendo? ¿De qué trataba? ¿Y en qué sucede? Que una tarea que tarda 1 hora va a tardar 5 horas. Y no solamente es eso, sino se incrementa más de un 70% de errores. Y viene un mayor agotamiento. El cerebro, cuando está multitareas, por favor, genera un agotamiento. Agotamiento, papás. Aún más se han encontrado los estudios que empiezan a morir las neuronas, lo que es la sustancia gris, en lo que es el cuerpo estriado del cerebro. El cuerpo estriado se encuentra en el sistema límbico. El cuerpo estriado, ahí está el aspecto emocional, afectivo, el control. ¿Me explico? Entonces, un muchacho que está en este proceso de multitareas, por consecuencia, va a tener un pobre control emocional, definitivamente. Y vamos a tener muchachos cada vez impulsivos, más desafiantes y más problemas en su conducta y en la obediencia. Entonces, esto es importante, papás. Ahora, en esta pandemia, papás, tenemos que tener mucho ojo con nuestras hijas, papás. Mucho ojo con nuestras hijas. Observen, a partir de 2007, hay un incremento de depresión en muchachas de secundaria y preparatoria. 2007 es cuando se crea el iPhone.
2007 es cuando está el Android, se crea el smartphone. Y ahí donde viene, se dispara tremendamente una gran cantidad de problemas de las chicas. Pero ustedes van a decir, ¿por qué? Porque hoy la mujer académicamente es superior al hombre. Observen esta gráfica. Antes del 70, de cada 10 estudiantes universitarios, 6 eran hombres. Hombres, antes del 70. Observen 2020, de cada 10 estudiantes hoy, 6 son mujeres. O sea, la mujer hoy está en serio teniendo un mayor éxito académico, lo vemos, a nivel de matemáticas, a nivel de ciencia. Lo que antes el hombre sobresalía, ahora es la mujer. En la Universidad de Trabajo, los mejores estudiantes de ingeniería son mujeres, mujeres. Los mejores estudiantes de ingeniería, mujeres. Aún más en las carreras de tecnología, lo que es STEM en inglés, en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, hoy empiezan a haber un mayor rendimiento de mujeres. Empieza a inscribirse más mujeres que hombres. Empezamos a tener realmente la mujer, en serio, un empoderamiento increíble en el aspecto académico y profesional. Sin embargo, hay un problema. Las mujeres tienen baja autoestima. La mujer a nivel mundial tiene peor autoestima que el hombre. Y en serio, papás, este estudio es un estudio muy interesante, en donde este estudio lo hacen a más de 60 países en el mundo. 60 países en el mundo. Y este es el promedio de autoestima de hombres y mujeres. La línea punteada es de hombres, la línea continua es de mujeres. Observamos ahí, en ese estudio, observamos México. Ahí está, ese es México. Observen la línea punteada hombres y la línea continua mujeres. Y además otros países que ahí saqué también, que vienen en los estudios. Entonces, ¿por qué? Ustedes dicen, ¿por qué? Porque la mujer hoy empieza a ser vulnerable emocionalmente. Observen esta gráfica, de la diagonal que se observa hacia abajo son mujeres, de la diagonal hacia arriba son hombres, y ahí anuncian más de 40 países en el mundo. Todos los países del mundo, la mujer tiene más ansiedad que el hombre. Todos, sin excepción. Entonces, algo está pasando con esta mujer. ¿Por qué? Si académicamente es superior, es segura, saca las mejores calificaciones, los mejores premios, ¿por qué emocionalmente es sumamente frágil? Aquí hay una razón. Me encanta Mafalda en ciertas caricaturas, esta caricatura me encanta, y refleja por qué nuestras hijas están viviendo eso. Mafalda en la playa empieza a llenar sus cubitos de arena y empieza a poner caritas felices. Y Mafalda se pone en medio de todas esas caritas y le pregunta a la mamá, oye, ¿y qué estás haciendo? Y Mafalda decía, quería saber cómo se siente ser una niña sexy. ¿Cómo se siente ser una niña sexy? Muchachos, aquí está el problema más fuerte. ¿Por qué nuestras chicas están teniendo muchos problemas emocionales? Porque para ellas, la mujer, la niña, la escuela no es algo prioritario en sus vidas. No es tan valioso. Hoy las niñas, las muchachas, es realmente mucho más importante el recibir un like, el tener una aceptación, un reconocimiento. Hoy las muchachas dependen, papás, su autoestima, de cómo son vistas, de la aceptación que tengan otras personas hacia ellas. Ahí está dependiendo. Y ahí está la crisis hoy que tenemos. Este libro es extraordinario, papás. Habla del efecto de ser populares, el efecto tremendo que está teniendo en nuestros hijos, especialmente en nuestras hijas, papás, hijas. Hace unas semanas estuve viendo en mi consulta privada una niña de 11 años. Esta niña de 11 años sube un video en TikTok. TikTok es un video que suben los muchachos, está de moda en niños y adolescentes, y son videos que duran pocos segundos, duran 12, 15, 18 segundos. Y el promedio son 15 segundos lo que dura un video de TikTok. Bueno, esta chica de 11 años se estuvo esforzando 1 hora, 2 horas, 10 horas, 16 horas para que le saliera muy bien un baile. 16 horas practicando, 16 horas borrando, editando, corrigiendo un baile que duró 15 segundos en TikTok, 16 horas de trabajo. Sube el video, a los 3 días presenta un cuadro de depresión profundo. La ve un psiquiatra y le da antidepresivos. Niña de 11 años. ¿Y saben por qué? Porque en 3 días que subió su video de TikTok solamente recibió 2 likes. Nada más. En serio, se deprimió.
pero tremendo, pero en serio, profundo. Y hasta tuvo intento de suicidio esta muchacha de 11 años. Suicidio. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué? Hablo con ella y le digo, es que nadie me quiere, es que todo mi esfuerzo, es que mis compañeras hasta me hicieron memes, se burlaron de mí, me dijeron, ese nombre, un problemón la niña emocionalmente. Yo empiezo a trabajar con ella y le pregunto, oye, ¿cuántas horas trabajaste? 16 horas. ¿Hiciste tu mejor esfuerzo? Sí, hasta sudé, hasta me hicieron ampollas. ¿Estuviste tú contenta con el video? Sí, maestro, me salió, en serio, casi perfecto, estoy muy contenta. Entonces, ¿por qué dependes? Tú debes estar contenta por tu trabajo, por ti misma, por tu esfuerzo, por tu logro, no por los demás. En serio, dificilísimo cambiar esa creencia. Bien, bien difícil. Entonces, esto es un elemento importante, papás, que tenemos nosotros que tener cuidado con nuestras hijas, porque realmente hoy, en esta pandemia, estas redes sociales, se están generando muchos roces, muchos conflictos, sobre todo en esas redes, y nuestras chicas empiezan a presentar serios problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Desarrollar su capacidad socioemocional. Tenemos que valorar a nuestras hijas por lo que son, no como son vistas, por favor. Y hoy tenemos, perdonen que lo diga, discúlpenme que lo diga, muchas veces los papás hemos cometido este error. ¿Por qué? Porque hemos sexualizado demasiado a nuestras hijas. A las niñas las hemos sexualizado. Les hemos hecho que la apariencia física es lo más importante para ellas. Y como son vistas y como son apreciadas, para ellas piensan que ese es el valor supremo. Y esto es crítico, más crítico, crítico, crítico. En la universidad yo hago una dinámica y les digo a las muchachas, porque la mayoría son mujeres, porque doy clases en la carrera de educación y psicopedagogía, digo, cierren los ojos, nadie ve, nadie vea. Levanten la mano, sin que nadie vea, levanten la mano si ustedes no están a gusto con su cuerpo. Si quieren realmente cambiar su cuerpo, levanten la mano si quieren cambiar y que no están a gusto de su imagen corporal y su cuerpo. El 80%, papás, 80% levanten la mano, 80%. Y es un problema, papás, es algo crítico. Bien. Ahora los niños. Esto es un elemento importante, rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo. Los niños son un poco diferentes, papás. Y este libro lo voy a publicar en 2 meses más, El fin de Superman. El hombre se está extinguiendo. El hombre está teniendo un serio problema en este desarrollo, papás. El niño varón tenemos que educarlo de otra forma, papás. En serio, se está enfrentando a grandes enemigos de adicciones, de pornografía, de alcohol, papás, de violencia, de apatía, de sin sentido de vida, sin motivación, papás. Nuestros muchachos están presentando un serio problema. ¿Y por qué esto, papás? Voy a hacer muy rápido este ejemplo. Este es un anuario, papás. Si ustedes reconocen, arriba a la izquierda es un servidor. Yo era el número 1, tercero de primaria. ¿Sí? Ahí estoy yo. Yo estaba en tercero de primaria. Abajo a la derecha está la lista de los alumnos y las medallas. Antes daban medallas de oro, plata y bronce. Y medallas de aprovechamiento, de conducta. Y en este tipo de anuario, pues había lo que era el cuadro de honor, alumnos distinguidos, alumnos muy brillantes. Y en ese tercero de primaria, si ustedes observan, ¿cuántas medallas gané tercero de primaria? Nada, ni una, papás, en serio. Yo fui un desastre, bueno, sigo siendo un desastre, pero fui un desastre tercero de primaria. Estuve a punto de reprobar tercero de primaria. Fui el último lugar de todo mi grupo. En serio, me dio una vergüenza porque viví una consecuencia gracias a que no hacía las tareas, me la pasaba jugando, no seguía las instrucciones del maestro porque pensaba que eso era. O sea, viví consecuencias. Y esas consecuencias que me dolió muchísimo, eso tuvo su repercusión en cuarto de primaria. Nuevamente, número 1, cuarto de primaria, y tengo ahora sí algunas medallas. ¿Qué pasó? En cuarto de primaria me puse las pilas. En otras palabras, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros, papás, cambiar el estilo de aprendizaje, de educación de los niños, de las niñas. Y eso es lo mismo. Yo sé que hay muchas excepciones, y aquí está la gráfica del doctor Decker. Niñas y niños. Del lado izquierdo aparece desarrollo cognitivo y emocional, del 0 hacia arriba es positivo, del 0 hacia abajo es negativo. El color púrpura, oscuro, es una estrategia de disciplina cálida, de persuasión, de empatía, de cooperación. Y el otro color más claro es de un estilo de disciplina más estricto, de supervisión, de poder tener pequeñas consecuencias. Observen la niña. En general, la niña responde positivamente ante simplemente un estilo cálido de cooperación, pero el hombre no.
El hombre requerimos un poco más de supervisión, un poco más de vigilancia, un poco más de firmeza, papás, firmeza sin llegar a la violencia, respetando al niño. Pero el niño tiene que vivir consecuencias. Y hoy estamos viviendo, papás, ante esta pandemia, en donde ahora los dejamos totalmente libres. La permisividad es lo que abunda, papás. No hay estructura, no hay orden, dejamos que el niño haga lo que él quiera y no tenemos ese proceso también de estructura. Ya estoy en tiempo de mi conferencia. Ahora sí vamos a tener un momento de preguntas, de diálogo con ustedes, para terminar esta conferencia. Excelente pregunta, excelente pregunta. Una de las mejores formas de la autorregulación es la actividad física. Eso es algo fundamental. Yo sé que hoy estamos encerrados, yo sé que no podemos salir, pero es fundamental que hagamos actividad física. Brincar la cuerda. Brincar la cuerda se ha encontrado como una actividad muy importante y que hay un elemento aeróbico y de coordinación, de concentración increíble. Pongamos en YouTube bailes, o sea, que nuestros hijos bailen y que estén viendo la televisión y estén bailando, que haya ciertos ejercicios en la televisión y que haya alguien más en la televisión haciendo esa actividad física. Pero definitivamente el deporte, la actividad física es algo fundamental. Yo entiendo que no podemos hacer deporte en grupo, lo sé perfectamente, pero cuando llegue ese momento, en serio, el deporte en grupo, en equipo, es igualmente, hay disciplina, hay convivencia, hay obediencia, hay seguimiento de reglas, es algo extraordinario. Tanto el hombre como la mujer tenemos que tener este aspecto de actividad física. Y antes, algunos expertos dicen que 2 horas y media, 3 horas a la semana es suficiente. En mi punto de vista ahora es ya no 2 horas y media, sino ahora son 5 o 6 horas a la semana. Ahora se necesita mucho más este aspecto de la actividad física. Entonces sí necesitamos, papás, el poder estar con nuestros hijos en lo que es la actividad. Entonces sí es fundamental para el aprendizaje y para su autocontrol. Algunos tips de déficit de atención. Perfecto. 1. Lectura. La lectura ayuda a la concentración. Necesitamos ir habituando a nuestros hijos o hijas a que lean, papás. Esto es algo importante. Es que se distraen mucho. Bueno, que lean un párrafo. Hijita, ¿ya leíste ese párrafo? Dime de qué trató el párrafo. Ah, trató de esto. Ahora escribe lo que trató el párrafo. Ok. Enseguida, lee el segundo párrafo. Dime lo que trató y escribe. Terminaste la página. Ahora, ¿de qué trató toda la página? Une todas las ideas de cada párrafo y me vas a hacer una oración completa, un párrafo completo de lo que trató la página. Ese elemento de la lectura ayuda muchísimo al proceso de la atención. Segundo tip, ajedrez. Papás, si sobre todo las niñas, híjole, este es algo interesantísimo. Yo a nivel universidad enseño doy una clase que es inteligencia. Y hablo de 3 inteligencias. Hay que desarrollar inteligencia abstracta, cognitiva, inteligencia emocional y inteligencia ejecutiva. Son las 3 inteligencias que tenemos que desarrollar en el ser humano. Porque hay autores que hablan de más, pero bueno, para mí esas 3 son fundamentales. Y en la inteligencia cognitiva tenemos que abstraer. Y una de las mejores formas para abstraer o entrenar ese pensamiento lógico es el ajedrez. Y he encontrado, papás, que las muchachas, no los muchachos, las muchachas tienen una gran resistencia para aprender ajedrez. Es que yo no puedo, es que está difícil, es que está aburrido, es que yo no puedo hablar cuando juego ajedrez. Y le digo, ¿para qué hablas? No hables, muchacha. Juega ajedrez, concéntrate. Bueno, el ajedrez ayuda mucho a ese aspecto, no solamente de atención, también ayuda al proceso de control de impulso, porque yo me tengo que esperar, sí, para mover mi pieza, que la otra persona mueva su pieza. Y al momento que mueve la pieza, me tengo que esperar para ver cuál es el mejor movimiento. No es impulsividad, no, porque si muevo impulsivamente voy a perder. Entonces, hay un autocontrol increíble. Hay una planeación.
Ok, voy a mover esa pieza aquí en mi cabeza, muevo esa pieza porque si después muevo este y muevo este y gano. Hay un proceso de planeación, es increíble el ajedrez. Tercer tip importante, para no abarcar porque había más tips. Por favor, disminuyan, regulen la tecnología. La tecnología, papás, en serio, reactiva el proceso de dispersión, pero tremendamente. Entonces, la Academia Americana de Pediatría habla de no usar a nivel tecnología no productiva, por favor. Es diferente. Si el niño está leyendo, si está tomando clase, no entre en ese tiempo, porque es tecnología productiva. Pero cuando hay tecnología no productiva, la Academia Americana de Pediatría dice no más de hora y media diaria. No más de hora y media diaria. Entonces, esto es algo crítico que tenemos que tener mucho cuidado, porque después de hora y media se encuentra que la estructura del cerebro empieza a cambiar. Videojuegos, redes sociales, serie de televisión, mil cosas más. En serio, empieza a transformarse el proceso del cerebro y uno de los elementos es que incrementa la dispersión. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese proceso. ¿Cómo ayudar a la autoestima? Excelente pregunta. Papás, la autoestima se gana. Fíjense bien lo que estoy diciendo, papás. La autoestima se gana, no se regala. La autoestima se gana con logros propios, con esfuerzo propio, papás, con méritos propios. A mí no me sirve decirle al niño, hijito, tú eres buenísimo en la matemática, no, hombre, eres un genio, eres lo más, eres un bruto. No sirve de nada, papás. No sirve de nada. En cambio, si un niño tiene baja autoestima en matemáticas, probablemente es porque no entiendo matemáticas, se me dificulta matemáticas, he reprobado matemáticas. ¿Qué tengo que hacer, papás, para aumentar la autoestima? Tengo que darle al muchacho habilidades matemáticas para hacer al muchacho capaz. Eso es importante. Un muchacho con buena autoestima es un muchacho que se siente capaz. Entonces, un muchacho que se siente capaz es un muchacho que, en serio, su ego, su autoconcepto va a estar muy, pero muy fuerte, porque el muchacho se siente capaz. No que el muchacho lo llenen de, o sea, por favor, de flores. Eso no sirve, papás. Aún más, al niño le va peor si lo llenas de flores. Cuando el muchacho no se siente o no es capaz. Entonces, el muchacho, en serio, la autoestima se va a ganar. Si entonces el muchacho que empieza a ser capaz de matemáticas y de repente era de puros unos o doces y de repente saca 5 y de repente saca un 7 y de repente un 8, dice, mamá, saqué un 8. Entonces el muchacho empieza a construir su autoestima. Entonces se siente capaz, logra ahora sí, un mérito propio y el muchacho empieza a modificar ese proceso de autoconcepto. Entonces, papás, por favor, no inflen a los muchachos. No los inflen. El muchacho por sí mismo se construye su autoestima. Un muchacho que en su calificación se saca un 10 en matemáticas, no necesitamos decirle que es lo máximo. El muchacho ve el 10 y dice, oye, ¿sabes qué? Sí puedo, soy capaz. Y el mismo muchacho se va generando una autoestima estable. Entonces, no es necesario, claro, hay que echarle sus porras. No digo que no, hay que echarle sus porras. Pero realmente la autoestima se construye en serio, en forma individual. Y no necesitamos que nadie nos halague, en serio. Nosotros nos podemos realmente, con nuestros logros, tener esa satisfacción y eso genera la autoestima. ¿Qué metodologías podemos ayudar a activar el cerebro en tus muchachos? Ok. Hay una serie de metodologías. Por el tiempo no quiero profundizar, me gustaría profundizar más en una que para mí es muy importante. Existe el término de Homo sapiens, el hombre que piensa. Nomás que ahora ya empieza a haber un nuevo término que me gusta más, el Homo docens. El Homo docens. Docens de docente, viene de latín, el hombre que enseña. En otras palabras, queremos activar el cerebro de los alumnos, tenemos que el alumno parafrasee el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Significa, termina la clase y el niño va con la mamá, dice, mamá, adivina lo que aprendí hoy en la clase. Bruto, mira, el maestro nos explicó, hizo un experimento. No, hombre, mamá, fíjate lo que aprendí. Este aspecto de verbalizar el conocimiento que adquirimos, el input, es un proceso de activación tremenda en el cerebro. Porque el cerebro no solamente recibe,
no solamente procesa, sino también expresa. Y si el cerebro recibe, procesa y expresa, olvídate, lo estamos activando en plenitud. Pongan a los muchachos a que se expliquen entre ellos. A ver, ya terminamos la clase, ahora formen parejas y por favor, fulano y tal, primero ponemos pares y nones, primero los nones explican a su compañero lo que entendieron de este concepto y luego los 5 minutos, ahora el par le va a explicar lo que entendió a su compañero. Este aspecto de comunicación, de verbalizar los procesos de aprendizaje es algo extraordinario, extraordinario. Y es una forma de activar este proceso cerebral, de escribir, de hacer. Por ejemplo, perdón, más que no escuche mucho, el hacer un acordeón. A ver, papás, ¿alguien hacía acordeón de pequeño? Yo. De secundaria, yo. El acordeón es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque tú tienes el examen, tienes la guía, tienes el contenido. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer eso, sintetizarlo, compactarlo, hacer chiquito. Lo importante de eso, no vas a escribir todo, porque es un acordeón. Entonces, ese proceso de sintetizar, ese proceso de poder parafrasearlo y hacerlo lo más sintéticamente posible, olvídate, es un proceso increíble. En mi punto de vista, uno de los procesos más difíciles cognitivos es el sintetizar, el hacer un resumen. Eso es lo más difícil, en serio. Y si nosotros logramos eso en los muchachos, es algo increíble. Aunque ustedes no lo crean, yo cuando escribo un libro, adivinen qué es lo último que escribo. Termino el libro y adivinen, me falta algo. ¿Saben qué es lo último? El título. Para mí el título es lo más difícil. En serio. Termino de escribir el libro y todavía no sé qué título va a tener. Ni idea. ¿Por qué? Porque es un proceso de síntesis, de que en el título puedas decir todo el libro. Es una habilidad cognitiva, en serio, dificilísima. Pero esa habilidad la tenemos que desarrollar los muchachos para activarlos. ¿Qué tenemos que hacer para poder ayudar a los muchachos a tener un horario adecuado del sueño? Bien, primero, horario. Papás, el horario es fundamental. Horario importante, noche de escuela, 9 de la noche, 10, 10 y media, 11, no sé a qué hora se levante. Pero el horario es fundamental, papás. Hijito, a tal hora te vas a dormir. No hay más. Segundo elemento importante, lo comenté hace rato, por favor, la tecnología. Eviten la tecnología en la recámara de sus hijos. Es algo fundamental. 3. Ojalá que en la recámara de sus hijos, en el buró de al lado de la cama, haya un libro. El libro ayuda muchísimo a reconciliar el sueño. ¿Qué significa? Que 10, 15, 20 minutos antes de dormir, que el muchacho se ponga a leer. Y van a observar que el muchacho en serio tiene un sueño realmente profundo y reparador. Eso es otra estrategia. El deporte, la actividad física es fundamental. Un muchacho que llega cansado físicamente a las 10 de la noche es un muchacho que va a dormir en serio, así como tabla. ¿Sí? Un servidor, trato de hacer ejercicios todos los días, en serio. Y llego a la cama y termino mi programa de radio, que ahorita empieza a las 10 de la noche, termino a las 11 y así directo a la cama y hasta el día siguiente. No pienso, ya. Porque el deporte, la actividad ayuda muchísimo en este proceso. ¿Sí? Entonces, estas son algunas recomendaciones. Yo sé que es difícil. El problema es que el muchacho hoy es nocturno. Es el problema. El muchacho se une, está con los otros amigos, está con los compañeros a partir de las 10, 11 de la noche, 12 de la noche. Es el problema. Si todos los papás se pusieran de acuerdo y dijeran, nuestros hijos a las 11 se duermen, todos, no tendríamos esta bronca. No estaremos luchando con los hijos. Ándale, mamá, déjame un ratito más. Ándale, es que mis amigos. Ándale, unos 15 minutos, mamá. Ándale, y si yo me duermo, te prometo que me duermo, pero déjame unos 30 minutos porque estoy con mis compañeros, no los he visto, mamá. Ándale. No tendríamos esa bronca. El problema es que los papás no supervisamos, los papás somos muy permisivos, los papás dejamos al muchacho que haga lo que le da su regalada gana y tenemos este problemón, porque de repente ahora mi hijo es el único que no está en ese proceso del ambiente y no quiero que mi hijo lo rechacen, sea excluido, y entonces se va a sentir traumado porque no está participando con sus amigos a las 2, 3 de la mañana. Es un problemón, papás. ¿Me explico? Entonces, ojalá los papás podamos hacer eso. Última pregunta. ¿Puede darnos más ejemplos de cómo enseñar a tus hijos adolescentes a autorregularse? Bien. La autorregulación es un elemento fundamental, papás, fundamental.
voy a hablar de una forma porque me va a llevar un poquito de tiempo para explicarlo, pero es el fundamento, uno de los fundamentos más importantes, papás. Walter Mischel, psicólogo cognitivo americano que murió hace 3 años, precisamente murió hace 3 años, tiene un libro y un experimento que le llama la prueba del bombón, el Marshmallow Test, así se llama. Se llama el libro y se llama el estudio. Este estudio lo pueden ver en YouTube. Simplemente pongan YouTube, Walter Mischel, Marshmallow Test, y va a aparecer unos videos muy simpáticos. Me encanta ver los videos. Son niños de preescolar, todos niños de preescolar, de 4, 5, 6 años. Entra a una oficina, la maestra le da un bombón, por eso se llama marshmallow, un bombón. Le da un bombón al niño. Y le dice la maestra, hijito, si quieres, cuando me vaya, te lo puedes comer, pero si te esperas y no te lo comes, te voy a dar 2 bombones. Entonces hay niños, en ese video lo pueden ver, que ni la maestra sale, o sea, todavía está adentro de la oficina y ya el niño se comió el bombón. Ya. Hay otros niños que se va la maestra, se quedan viendo el bombón, un minuto, 2 minutos y se lo come. El tiempo son 15 minutos. Walter Mischel es 15 minutos lo que el niño tiene que esperar. Pero hay otro grupo de niños que se esperan los 15 minutos. Ves un grupo de niños que están corriendo alrededor de la mesa a los 15 minutos para no pensar en bombón y no comérselo. Hay otros niños que se tapan los ojos. O sea, como dicen, corazón que no ve, o como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, por ahí dicen, bueno, así es. Y aguanten los 15 minutos. Bueno, Walter Mischel, como investigadores de Nueva Zelanda, confirmaron los hallazgos muy interesantes. Hace un estudio longitudinal, 16, 20 años después. ¿Qué sucede con estos niños? Los niños que aprendieron a esperar, los niños que no se comen bombón y esperaron 15 minutos, cuando son adultos, mejor control de frustraciones, mejor esfuerzo, mejor persistencia, mejores metas, mejor control de impulsos, mejores calificaciones, mejor regulación emocional, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, uno de los elementos de tu relación es esperar. Esperar. Mamá, quiero una galleta. Hijito, la regla de la casa es después de cenar. Mamá, es que tengo mucha hambre, no he comido. Hijito, después de cenar. Y aún más, si me empiezas a llorar, ni después de cenar y quizás hasta mañana. Entonces, no me llores. Y te tienes que aguantar. Ese aspecto de esperar es algo fundamental, papás. El niño tiene que en un momento dado saber que hoy tengo que hacer un sacrificio para que en un futuro tenga un privilegio superior, algo, un logro superior, mis muchachos. Yo les digo a mis muchachos, oye, ¿por qué falta esta clase? Ay, maestro, es que se me antojó salir con aquí los amigos a comer unos tacos. Y le digo, ¿y tu proyecto de vida es? Ay, maestro, es que faltan 4 o 5 años, maestro. Pues así es. Ahorita tienes que ir al salón de clase, aunque no quieras ir, porque en 4 o 5 años te vas a graduar. Pero hoy tienes que, en un momento dado, tener lo que llama Walter Mischel el retraso en la gratificación. ¿Sí? Tienes que retrasar, tienes que aguantarte. ¿Me explico? O sea, hoy los muchachos, afortunadamente, son una generación de inmediatez. Viven el placer en forma instantánea, papás. Por favor, no, papás. No, no, no. El muchacho tiene que esperar. Ahora en noviembre, si ustedes saben, sale, perdón por el comercial, el PlayStation 5. Prepárense, papás. Prepárense. El PlayStation 5 va a arrasar al Xbox y va a arrasar al PlayStation 4. Lo va a serio. Y los muchachos lo van a querer en forma instantánea. Vamos a ver cómo respondemos. Si se esperan tantito, si se lo ganan o se lo damos inmediatamente a estos muchachos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Les deseo lo mejor, mucho éxito y pues un gran inicio de este nuevo año escolar para todos ustedes. Muchas felicidades y buenas noches. Muchas gracias, Jesús. Ha sido una conferencia enriquecedora. Gracias por compartirnos tus conocimientos y experiencias que seguramente nos ayudarán a fortalecer nuestro proyecto familiar y a poder nosotros ser mucho mejor y fortalecer ese proyecto que tenemos con esta maravillosa aventura de hacer y ser familia, que es nuestro mejor negocio y que seguramente sabemos que vale la pena.
Nosotros con esta conferencia damos oficialmente inaugurada todas las actividades que ofrecemos en Escuela de Padres de Colegio Monteverde. Los esperamos el próximo 30 de septiembre con la conferencia Siento, Pienso, Hago o Soy, apoyando y aprendiendo de la generación Z con Guillermo Arroyo. Muchísimas gracias y les recordamos, por favor, que en un momento será proyectado el código QR para que, por favor, registren su asistencia. Muy buenas noches.